Reciban un cordial saludo. En este video tutorial voy a presentar la manera de elaborar una tabla para datos de una variable cuantitativa. En este caso, una variable cuantitativa continua. La manera apropiada de realizar una tabla para este tipo de datos es una tabla de datos agrupados, o también llamada una tabla de frecuencia para datos agrupados. Bien, para realizar la tabla en Excel, en esta oportunidad, vamos a revisar unos datos en los que contamos con una variable. Bueno, tenemos aquí 4 variables realmente cuantitativas continuas, pero el análisis, es decir, la tabla de datos agrupados, la vamos a realizar para una de esas variables. En este caso seleccionaré esta variable que aparece aquí en esta tabla, que dice edad en años. La forma apropiada de elaborar una tabla de datos agrupados para una variable cuantitativa continua, como en este caso, es primero obtener unos indicadores que vamos a realizar o que vamos a necesitar, para esta tabla. El primero de ellos, voy a tratar de hacerlo por aquí, a un ladito de este cuadrito que yo tengo. El primero de ellos es el número de datos. El segundo va a ser el máximo valor del conjunto de datos. El tercero va a ser el mínimo valor del conjunto de datos. Luego voy a calcular un indicador que se llama rango. Ya lo vamos a ver cómo lo calculamos. Otro indicador, otra variable, más bien otro valor que vamos a necesitar para esa tabla, es lo que se conoce como intervalos. Y finalmente uno que vamos a llamar un indicador o un valor más bien, que lo vamos a llamar amplitud. Bien, entonces vamos a calcular primero este valor que he ubicado aquí en esta casilla, que se llama número de datos. Es decir, vamos a contar cuántos datos tengo en ese conjunto, ¿cierto?, de elementos. Entonces vamos a escribir aquí una función de Excel que es igual a contar, y vamos a seleccionar los datos que tengo de esa variable. Una forma de hacerlo es marcar la primera casilla, oprimir la tecla Control, Shift y la flecha hacia abajo y Enter. Inmediatamente el Excel debería haberme calculado o contado, en este caso, el número de datos. En este caso me dice que tengo 153 datos. Ahora voy a calcular el máximo valor de ese conjunto de datos. Es decir, si yo ordenara los datos del menor valor que tengo hacia el mayor valor que tengo, él me va a presentar el dato del mayor valor de ese conjunto de datos. Voy a escribir igual la palabra o la función, esto se llaman funciones, la función max. Voy a pararme en la primera casilla, control shift, flecha hacia abajo, me voy hacia la siguiente. Bueno, aquí me está indicando que el máximo valor de ese conjunto de datos es 80. El mínimo valor es igual a min, y voy a seleccionar nuevamente el conjunto de datos. En este caso me señala que es 21 el número menor, y voy a calcular esta variable o este indicador que dice rango. El rango se calcula como el valor máximo menos el valor mínimo. En Excel escribo el símbolo igual, selecciono la casilla donde está el máximo, menos, selecciono la casilla donde está el valor mínimo y obtengo el rango. Los intervalos se refiere a un valor, a un indicador que se calcula con esta fórmula que se llama la fórmula de Sturges. Esta fórmula de Sturges la vamos a aplicar aquí en esta casilla, la marco, escribo igual. Dice que es 1 más, miren ustedes, 3.3,13 caso del Excel, por el logaritmo en base 10, log, seleccionamos esta opción que es logaritmo en base 10. ¿De qué variable? Perdón, aquí se marcó otra cosa. ¿De qué variable? Dice que del número de datos. Aquí se encuentra el número de datos. Bueno, me faltó cerrar paréntesis, pero
ya me ha permitido calcular ese valor intervalo. Ahora voy a calcular esta otra valor, este otro indicador que se llama amplitud. ¿Cómo lo calculo? Dice aquí que se calcula como el rango entre el número de intervalos. Entonces, el rango está por aquí, lo dividimos entre los intervalos. Y obtenemos en este caso estos indicadores. Aquí vale la pena, digamos, señalar que es mejor o es recomendable este intervalo no dejarlo como una cifra decimal. A pesar de que yo lo podría aproximar a 8, lo voy a aproximar al número 9. ¿Por qué razón? Digamos, técnicamente debería aproximarlo a 8, pero lo voy a aproximar a 9. ¿Por qué razón? Porque seguramente al ser un número fraccionario me está indicando que voy a necesitar un intervalo un poco mayor al que estoy calculando. Entonces yo voy a poner aquí al lado el valor de 9. No sé si me permitan ustedes, lo voy a señalar con un color diferente para indicar que yo voy a aproximar este intervalo a 9. Digamos, la estrategia en este caso sería no aproximarlo por técnicas de redondeo, sino como por lógica aproximarlo al número superior, ¿no? Esta amplitud sí podríamos dejarla como fracción. Yo quisiera dejarla solamente con un decimal. La voy a dejar con un solo decimal. Entonces he calculado todos estos valores: el número de datos, el mínimo y el máximo del conjunto de datos, el rango, los intervalos y la amplitud. Con esta información recuerdo que voy a hacer una tabla de frecuencia para una variable cuantitativa. En este caso una variable cuantitativa continua. Bueno, entonces esa variable de frecuencia podríamos también hacerla como por aquí cerca, en un espacio apropiado. Voy a comenzar por escribir aquí lo que nosotros podríamos llamar el intervalo. El intervalo. ¿Cuántos intervalos tengo? ¿O cuántos debería tener? 9. Entonces yo voy a decir que voy a tener 9 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. 9 intervalos. Aquí voy a ubicar algo que voy a llamar yo los límites de intervalo. Límites de intervalo. Llamémoslos así por ahora. Intervalo. Voy a tener un límite de intervalo, digamos, inferior, llamémoslo LI simplemente, y un intervalo superior, o un límite superior. Digamos, son los valores que va a tener ese intervalo, o mejor, vamos a buscar las veces que se repite un valor, en este caso de la edad, en ese intervalo. Veamos, el límite inferior lo voy a construir de la siguiente manera. Voy a tomarlo como el dato mínimo, bueno, para este intervalo, el dato mínimo de mis datos. Muy bien. El dato superior, miren ustedes, el límite superior, lo voy a tomar como el mínimo, pero le voy a sumar la amplitud, que en este caso es 7,2. Aquí les voy a pedir algo. Opriman la tecla F4, o que aparezca el símbolo este de dólares delante de la letra y delante de delante de la columna y delante de la fila en la que aparece este valor, de tal manera que se fije ese valor ahí. Es decir, el Excel va a sumarle a este valor, al 21, le va a sumar siempre este valor que está aquí, siempre le va a sumar este valor. Veamos. Bueno, creo que me faltó un paréntesis, automáticamente pues el Excel me lo ha corregido. Pero entonces quiere decir que 21, que es el dato mínimo, más 7,2 me está dando 28,2. El siguiente valor del límite inferior será igual a este valor que aparece aquí. Muy bien. Pero al límite superior de ese valor será igual a este de aquí, más esta amplitud, pero acuérdense fijarla. Cerrar el paréntesis y bueno, creo que me falta otro paréntesis. Entonces hemos visto que aquí es capaz el de ir calculando ya
los límites inferiores y superiores de mi tabla de frecuencia para datos agrupados. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo datos, en este conjunto de datos de edad, tengo datos que se van a repetir, o valores que se van a repetir entre 21 y 28,2. Muy bien. Voy aquí un poquito a ampliar esta casilla. Disculpen, pero de tal manera que pueda ver de alguna manera. Bueno, no debería hacerlo así. Voy a combinar estas dos, control 1. Voy a combinar límites de intervalo de tal manera que me abarque estas dos casillas. Selecciono las dos columnas, oprimo control 1. Aquí en alineación le digo combinar celdas. De tal manera que me aparece aquí, bueno, está un poquito cortada, pero me aparece aquí como un encabezado, podríamos decir, ¿no? Donde podemos ver, digamos que nos está indicando que aquí están los intervalos, los límites del intervalo, perdón, y aquí están sus límites inferiores y superiores, ¿cierto? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer en el siguiente paso es determinar la frecuencia. La frecuencia significa cuántas veces se repite un dato, si lo contara a mano, cuántas veces se repite un dato en estos límites del intervalo. Eso lo vamos a llamar la frecuencia. Y yo la voy a llamar frecuencia absoluta, o deberíamos llamarla frecuencia absoluta, según pues las personas que han desarrollado estas técnicas, ¿no?, en estadística. Bueno, la voy a poner un poquito más abajo, de tal manera que vea mejor organizada mi tabla. Pero voy a decirle entonces a Excel, con una función que se llama frecuencia, que me determine cuántas veces se repite un dato en el conjunto de datos que tengo acá, en este intervalo. Bien, para eso lo primero que hago es escribir la palabra frecuencia, paréntesis, me paro aquí en mi primer dato, control shift, la flecha hacia abajo, me ha seleccionado el conjunto de datos. Aquí la función me dice que debo también poner un punto y coma y seleccionar este rango de datos donde va a buscar o donde va a contar esa frecuencia. Pero simplemente vamos a seleccionar el límite superior. Digamos, la forma correcta es simplemente seleccionar el límite superior y él ya nos va a encontrar ahí. Bueno, creo que me pasé de un paréntesis. Bueno, sin embargo, miren ustedes, aquí ya el programa me ha podido contar, ¿cierto?, cuántos valores, cuántas veces se repite un dato en este intervalo. Por ejemplo, entre 21 y 28.2 nos dice que tengo 20 datos, etc. Vean en este último, por ejemplo, entre 78.5 y 85.7 me dice que tengo solamente un dato. Voy a hacer aquí un poquito más abajo porque el programa me ha aumentado esta última fila, que realmente no significa nada, pero voy a hacer aquí abajito un total para verificar. Si yo sumara todos estas veces que se repiten los datos aquí, es decir, cuántos datos tengo en este intervalo, cuántos datos tengo en este intervalo, voy a sumarlos, suma. Si sumo estos datos hasta aquí, pues debería decirme 153. ¿Por qué? Porque ese es el número total, miren ustedes, de datos que yo tengo. Entonces aquí me está verificando a mí que efectivamente ha hecho bien el conteo, el programa. Esto es lo que se llama una frecuencia absoluta. Sin embargo, una frecuencia absoluta no nos permite realmente percibir tan amablemente como es la frecuencia de los datos. Para eso se puede usar una frecuencia relativa, que no es más que calcular una fracción, bueno, más bien, poder determinar que nos contribuye a calcular el porcentaje, ¿cierto?, de veces que se repite en datos, o la frecuencia de los datos, más bien, en estos límites. ¿Cómo puedo hacer eso? Es calcular un porcentaje. Igual, este valor dividido entre el total. Aquí fijemos este valor con F4 para que siempre me esté dividiendo los datos entre ese valor, de tal manera que me va a calcular la frecuencia. Entonces aquí tenemos algo que se conoce como frecuencia relativa, pero no es más que
digamos, la división del valor sobre el valor total. Yo lo voy a dejar con 2 decimales. Y si sumara todo esto, pues debería darme 1, ¿cierto? Si sumo todas estas frecuencias relativas, debería sumarme 1. Bien, me ha sumado 1, eso significa que estoy trabajando de manera apropiada. No obstante, una frecuencia relativa como fracción no parece tan visual tampoco. Podríamos calcular la frecuencia como porcentaje, ¿sí? Podríamos calcularla como porcentaje simplemente operando este valor por 100, ¿cierto? Sí, yo también voy a arrastrar esto hacia abajo, voy a dejarlo solamente con 2 cifras decimales y aquí debería sumarme todo esto 100%. Suma, y si sumo todo esto debería darme 100%. Bien, entonces digamos que esto que yo acabé de presentar aquí, bueno, debería ordenarlo un poquito, ¿no? Ponerle las letras, bueno, resaltadas, qué sé yo, ¿no? De tal manera que la tabla quede bien presentada cuando yo me lleve esta información a un informe, ¿no? Podría copiar esto y llevarlo, por ejemplo, a una tabla, a un documento en Word, donde pueda presentar mi información. Aquí es interesante, por ejemplo, ver que si estamos analizando las edades, en este caso no sabemos pues de qué proceden, pero podemos decir, por ejemplo, que entre 21 y 28.2 tenemos el 13% de personas, o mejor, el 13% mejor de personas tienen una edad entre 21 y 28.2 para este conjunto de datos. Podríamos, por ejemplo, observar cosas como que el mayor porcentaje es este 30%, donde están personas entre 35 y 42 años aproximadamente. Y realmente esta es una tabla que nos puede ser muy útil para presentar la información, ¿cierto? Presentar la información de manera ordenada, y eso es lo que hace parte de la estadística descriptiva. Bien, eso es todo por este video. Esperemos poder presentar en otra próxima ocasión otros valores adicionales. Hasta luego.